Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Como siempre les damos un gran saludo. Hoy estamos en vivo y directo desde los estudios de la Florida, aquí en Venezuela. Saludamos a todos, no solamente los que nos ven en vivo, sino los que nos ven después, que nos tienen grabados, los que nos ven a través de las redes. Hoy vengo llegando de un congreso de actualidad económica que se llevó a cabo en la Universidad Católica Tres Bellos. Muchísimas gracias por la invitación de la gente de Fivenca, Casa de Bolsa, que me invitó a moderar. En la mañana los estudiantes tuvieron la oportunidad de escuchar distintas posiciones sobre la reestructuración de bonos, que es lo que más le preocupa ahorita al mercado nacional e internacional, sobre si puede haber un tipo de default, si el default podría ser parcial o podría ser total, algunas expectativas sobre lo que se va a llevar a cabo el lunes. Vamos a tener una reunión en Venezuela donde se va a discutir todas estas posibilidades con los acreedores y los tenedores de bonos internacionales, y se están dando algunas facilidades de parte del gobierno de Estados Unidos y de otros gobiernos y por parte también del gobierno nacional para que se pueda dar esta reunión en Caracas, Venezuela. Pero hoy la edición de la tarde fue Economía 2020, Finanzas, Innovación y Tendencias para Venezuela, así que muchísimas gracias por ese tema tan importante y que los estudiantes del UCAP estén adelante de estos temas. También esta mañana tuvieron la oportunidad de hablar de las criptomonedas que se están imponiendo en el mundo y bueno, las verdades, mitos y realidades que hay sobre este tema. Tenemos nuestro primer invitado de hoy, Antonio Ecarry Bolívar, que nos llega con sorpresa, con un libro nuevo que siempre son muy bien acogidos por el público venezolano. Este libro se llama Miguel Peña y la Cosiata, una relectura de una controversia histórica, y producido por IPAPEDI, y desde el 61 de 2017 siempre solidario. Doctor Antonio Ecarry Bolívar, bienvenido al programa. Gracias que Pedro. viene de Valencia para Siempre a la compartir orden. con nosotros. Gracias, Vamos Pedro. a comenzar con este libro, por favor, que después entramos en temas más profundos de política actual. Bueno, No es que esto no sea profundo. no, claro, pero esa es una controversia histórica, como lo decimos ahí, la relectura de una controversia histórica. Eh, la, la historia también tiene sus matrices de opinión y siempre han tratado de la historiografía nacional, que ha sido fundamentalmente a favor de los héroes militares en desmedro de los héroes civiles, como Miguel Peña, por ejemplo, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Gran Colombia, presidente del Congreso de Cúcuta, presidente luego del Congreso Constituyente de Venezuela en 1830. Es un personaje que ha sido dejado a un lado y muchas veces ha habido una crítica acerba contra él, contra Páez, contra lo que se hizo en Valencia, precisamente en protesta contra decisiones que se tomaban centralistas desde Bogotá a muy lejanos en aquella época, bueno, mucho más lejos que hoy día, ¿no? Por razones geográficas obvias, ¿no? Y por razones de transporte. Ahora, el tema es que se ha tergiversado la historia porque se ha dicho permanentemente que ese movimiento de la Cosiata fue lo que dividió la Gran Colombia. Eso no es verdad. Eso simplemente fue una reacción de los venezolanos frente a un intento de Santander y los colombianos de ponerle la mano al poder, en definitiva, y de execrar a los venezolanos. Eso ahí contamos, es una historia muy larga, pero la podemos conversar en cualquier otro momento de otro programa. Pero es la relectura de esa controversia que deja claro que lo que ocurrió durante eso que se conoce como la Cosiata fue simplemente la defensa de la integridad de los venezolanos y fundamentalmente del jefe civil y militar de Venezuela en el momento, que era José Antonio Páez. Bueno, esperaremos el bautizo para oír su charla, que ¿Cómo siempre no? nos tiene acostumbrado. Muchas gracias. Bueno, el tema nuevo, novedoso, que está sobre el tapete es una nueva oportunidad de diálogo en Venezuela. Antes de entrar en dos pequeños detalles sobre este nuevo diálogo, quería saber si usted cree que se debe dialogar o no, porque yo creo que esa es la primera discusión, porque aquí se ha satanizado todo, la política, todo es un paredón, a todo el mundo haga lo que haga. Ahora la opinión pública está tan dividida y se aprovechan algunos también de, bueno, de acabar con todo lo que quiera salir de alguna manera, una manera pacífica, democrática y lograr acuerdos. Bueno, Pedro, fíjate una cosa, ¿no? Lo que pasa es que hay que recordar lo que decía un presidente uruguayo que yo estimo mucho, ¿no? Que es Julio María Sanguinetti. Él dice que los políticos somos como los remeros de los viejos galeones, que llevamos palo para que rememos y palo para dejar de remar. Es decir, hagas lo que hagas, siempre vas a ser criticado. Entonces, bueno, el que asume la lucha política tiene que estar consciente de esa situación. En Venezuela, por supuesto, se ha denostado muchísimo la actividad política, es una vieja tradición de antipolítica, y no solo en Venezuela, en
casi todas partes del mundo. Hay una tendencia contra la política y eso, por supuesto, redunda no en beneficios, sino en perjudicar a las relaciones de la sociedad como un todo, porque hay que entender que la política es lo que norma, que lo que dirigen las naciones, todas las naciones civilizadas del mundo. En el caso nuestro, este diálogo que se está proponiendo me parece que es positivo por una razón, porque la situación de crisis que vive Venezuela es de tal magnitud que aquí tenemos que todos meterle la mano a esta situación. El gobierno es el primer responsable o irresponsable que ha llevado a esta situación, a estos extremos de crisis terrible que vive Venezuela, que hay hambre, que hay miseria, que hay desabastecimiento. Hoy me conversaba con gente ligada a los laboratorios médicos, los laboratorios farmacéuticos. Bueno, hay una crisis terrible. Sí, los medicamentos están llegando a unos precios exorbitantes. La gente no puede, la gente que tiene problemas graves de hipertensión, de todo tipo, bueno, se está produciendo ACV, se está produciendo enfermedades terribles precisamente porque la gente no tiene acceso a las medicinas. Bueno, esta situación de crisis humanitaria que está viviendo Venezuela, tenemos que ponerle entre todos el hombro al país porque sobre todo los que estamos viviendo aquí y vamos a seguir viviendo en Venezuela. Claro. Entonces, la situación es muy grave. El gobierno es el primero que tiene que entender que lo que ha hecho hasta ahora es agravar la crisis. Y a veces propone estos diálogos y uno va desconfiado. Sin embargo, somos venezolanos y por ser venezolanos queremos oír qué es lo que piensa hacer el gobierno. La primera cosa que yo creo que el gobierno debe pensar es en desmontar esa Asamblea Nacional Constituyente, que la han montado allí como una especie de francotirador de todas las instituciones públicas de Venezuela. Mientras a la Asamblea Nacional, que es la que tiene la potestad para poder aprobar refinanciamientos de deuda, para poder aprobar créditos adicionales, etcétera, ha sido marginada. Y la marginan mientras es la institución republicana reconocida por todo el mundo, mientras esta Asamblea Nacional Constituyente no la reconoce nadie, ni siquiera la gente del Grupo Lima, que son 12 países latinoamericanos, no la reconocen. Imagínate tú la Comunidad Europea, los Estados Unidos. Entonces, ante una situación como esa, ellos deberían entender que es necesario disolver esa Asamblea Nacional Constituyente proponiendo el proyecto ese de constitución que supuestamente deben tener y someterlo a un referendo constitucional. Y además, reincorporarse los diputados del oficialismo a la Asamblea Nacional. Y allí es donde debe abrirse el gran debate nacional sobre los temas que tienen que ver con el refinanciamiento de la deuda. Sí. Estamos a punto de un default. Claro, ese es el punto, el default, porque eso es como declarar la quiebra del país. Es así. Y el problema está, ya vamos a hablar de eso, porque seguimos dándole ayuda financiera a otros países cuando no tenemos ni para pagar nuestras... Eso es así como que yo le regalo al vecino mi sueldo y no tengo cómo pagar la casa. Pero tengo una pregunta con esa deuda, con ese default, porque se ha convocado a los distintos tenedores de bonos, fondos internacionales, se ha hablado con el gobierno de los Estados Unidos para que los dejen venir, que no sea un castigo y que sean sometidos a sanciones los que hablen, pero eso va a obligar de alguna manera también al gobierno a reconocer la Asamblea Nacional, porque la Asamblea es la que puede aprobar o no que haya esa reestructuración y está obligando a hacer una negociación. Por eso quizás este diálogo. Vamos a una pausa y regresamos con este importante tema con el doctor Antonio Carri Bolívar. Ya regresamos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítenos y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.